¿Qué pasa, fiera? ¿Eres una persona que entrenas, que te gusta ir al gimnasio, que te gusta darlo todo, que te gustaría progresar, pero que tampoco sabes muy bien cómo tienes que entrenar, cómo tienes que realizar los ejercicios, qué ejercicios tienes que hacer, cuántos días tienes que entrenar, cuántas series, cuántas repeticiones de cada ejercicio, cómo tienes que entrenar en general? Bueno, pues te recomiendo muchísimo que te quedes a ver el resumen del libro de hoy. El resumen del libro de hoy es el resumen del libro de David Marchante, de Power Explosive. Maximiza tu entrenamiento por grupos musculares, que me lo acabo de leer en menos de una hora. Es un resumen que la verdad que es un libro que es súper completo y que para cualquier persona que le apetezca tanto introducirse como especializarse un poco en el mundillo del gimnasio, del entrenamiento, te gusta mucho esto, te lo recomiendo con creces porque tiene muchísimo, está cargado de ejemplos, está cargado de partes prácticas, de tablas, de ejemplos de programación, de un montón de cosas. Entonces, bueno, la verdad que está bastante bien. También, respecto a David, es una persona con la que yo me he formado muchísimo durante muchos años desde mi carrera, porque es una persona que comparte mucha información en sus redes sociales sobre entrenamiento. O sea que nada, te lo recomiendo muchísimo. Le tengo mucha admiración, me he formado mucho, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de temas de emprendimiento. O sea que nada, toda la admiración por David. Y vamos con el libro de hoy. Pero antes de nada te recuerdo que si eres una persona que te gustaría adquirir el superpoder de leerte libros en menos de una hora porque te gusta en general aprender sobre diferentes temas, sobre entrenamiento, sobre salud, sobre yo que sé, el tema que te dé la gana, y te gusta generalmente, te gusta leer, o eres una persona que eres estudiante, estás opositando y te gustaría mejorar tu capacidad de concentración, tu capacidad de retención de información, pues que sepas que tengo el evento de Lector Feroz en 3 días, que lo realizaremos dentro de poco otra vez. Entonces nada, te dejaré abajo toda la información. En esos 3 días es un evento muy intensivo en el que eres capaz de leerte, al igual que yo, libros en menos de una hora, reteniendo la máxima capacidad de información, mucha más información de la que retienes cuando lo lees de la manera tradicional. Aprendes pues todo esto, a mejorar tu concentración, a mejorar tu retención de información. Para que te hagas una idea, ya hay más de 50 lectores feroces que han hecho el evento de Lector Feroz en 3 días y todas ellas han sido capaces de aprenderlo. Así que nada, te lo dejo todo en la descripción, échale un vistazo y si ves que te puede interesar, rellena el formulario que te vas a encontrar en la página para que me ponga en contacto contigo, hablemos y podamos ver si te puede ayudar o no. Así que sin más, comenzamos. Bien, mira, pues vamos a ir a por el resumen del libro. Como siempre, me hago mi mapa mental para pues, reordenar todas las ideas, para apuntar lo más importante, para que ahora me sea más sencillo explicarte todo, ¿vale? Que es algo que yo siempre hago cuando cojo apuntes, cuando leo libros, para tener un resumen y para que luego me sea mucho más fácil recordar esa información, utilizarla donde la necesite. Y vamos por partes, es un libro, ya te digo, bastante completo, que me es imposible contarte todo porque podría estar aquí 10 horas en plan dándote un seminario completo de cada parte, porque entra mucho en profundidad en cada parte. E igualmente, entra en profundidad, pero siempre lo hace de una manera muy sencilla, siempre pone muchos ejemplos para que yo creo que tanto el usuario iniciado como el usuario intermedio van a ser capaces de entenderlo y van a ser capaces de sacarle mucho provecho a este libro. Empieza dándonos ciertas bases sobre variables del entrenamiento que son imprescindibles que conozcas para que luego entiendas todo bien. Entonces empieza hablando sobre el tema de qué es la intensidad de entrenamiento, que en este caso sería lo equivalente al 1RM, que el 1RM es la repetición máxima que puedes hacer un ejercicio. Te pongo un ejemplo sencillo. Cuando estás realizando sentadillas, la intensidad es la carga que le pones. Es decir, si tú haces 5 sentadillas con tu peso y, joder, pues podrías realizar otras 50 sentadillas, significa que es una intensidad muy baja, significa que estás muy lejos de tu repetición máxima. Entonces, a medida que vas poniéndole peso, por ejemplo, va aumentando tu intensidad, va aumentando, se va aproximando a ese 1RM, a esa repetición máxima que sería el 100% de la intensidad. Entonces, imagínate que tú le pones 100 kilos y levantas el peso de la sentadilla y dices, uff, la he levantado pero me ha costado mucho. Vale, pues como te ha costado mucho, pero no ha sido en plan máximo esfuerzo que has hecho, es una intensidad muy alta, pero todavía no es tu 1RM. Imagínate que consigues, te pones un poco más y dices, ostras, mía, 120. Y la levantas en plan justísimo, que no puedes más. Que sabes que si haces otra más, la fallas seguro, 100%. Pues sabes que ese sería tu 1RM de sentadilla, por ejemplo, ¿no? Ahí lo suyo, para hacerlo más técnico, sería probar con 122,5, imagínate, si realmente 122,5 lo fallas, 120 sería tu 1RM. Si no lo fallas, pues no sería 120, sería 122,5, ¿no? Para que nos entendamos qué significa esto de intensidad. El tema de volumen de entrenamiento. Pues volumen de entrenamiento también hace referencia a, pues bien sea, puede ser la distancia que recorres si eres una persona que le gusta correr. En este caso, como está centrado en la parte del gimnasio, de maximizar
tu entrenamiento por grupos musculares, pues nos centramos en el volumen de entrenamiento en el gimnasio y hace más referencia a cantidad, volumen de series semanales, número de repeticiones, etcétera, ¿vale? Luego también la frecuencia de entrenamiento, que es, vale, vas a entrenar pierna, ¿cuántos días a la semana entrenas pierna? Pues imagínate que entrenas 2 días a la semana en el grupo muscular de la pierna. Vale, pues tienes frecuencia 2 de pierna, ¿vale? 2 veces a la semana. Sería esto la frecuencia de entrenamiento. El volumen sería, imagínate, pues has hecho 20 series de pierna en esa sesión. Pues 20 series de pierna en esa sesión o volumen semanal. Luego también la parte del descanso, que la parte del descanso, pues podríamos cogerlo tanto a nivel de descanso entre series de entrenamiento, es decir, imagínate que tú haces 3 series de sentadilla, vale, ¿cuánto tienes que descansar entre cada serie de sentadilla? Y aquí lo que nos recomienda y lo que nos hace ver es que hagas el mínimo descanso, pero que te asegure que en la siguiente serie de entrenamiento vas a ser capaz de dar tu 100% o de dar la intensidad que habías programado. Es decir, imagínate que tú, luego entraremos en la parte de autorregulación de entrenamiento, pero imagínate que tú, tu programación de entrenamiento, si es que llevabas programación, habías estipulado que cada serie tenías que mantener número de repeticiones con los 80 kilos de las sentadillas, por ponerte un ejemplo. Pues tienes que descansar lo suficiente para que te permita en la siguiente serie volver a realizar esas 8 repeticiones de sentadillas con 80 kilos que te habías programado, por ejemplo, ¿no? Es un poco la idea. Luego también está el descanso entre ejercicios, pues cuando pasas de sentadilla a zancadas, por ejemplo, pues igual hay un descanso diferente, que también tiene que ver un poco con que te recuperes lo suficientemente bien para que lo des todo en la próxima ejercicio, en la próxima serie. Vale, esto también tiene que ver con la densidad de entrenamiento, es decir, una mayor densidad de entrenamiento es cuando acortamos los tiempos de descanso y el entrenamiento se nos comprime en menos tiempo, y sería menos denso entrenamiento, que también va muy ligado a la fatiga, cuando tenemos descansos más largos y expandimos el entrenamiento. Te lo comento porque sería otra manera de progresar en el entrenamiento, el que seas capaz de reducir el tiempo en el que realizas el mismo entrenamiento. Más variables de entrenamiento tendríamos el orden de ejercicios, pues porque podemos realizarlo de muchas maneras. Aquí nos dice que cuando nuestro objetivo, va a ir mucho depende del objetivo, ¿no? Cuando nuestro objetivo es el tema de la ganancia de fuerza, pues que sí que tiene sentido y sí que se ha visto que vas a tener una mayor ganancia de fuerza en los primeros ejercicios de la sesión, ¿vale? Pero que cuando nuestro objetivo es hipertrofia, la ganancia de masa muscular, hay una ganancia similar de hipertrofia, es decir, que aunque cambies el orden de los ejercicios, no hay grandes diferencias, ¿vale? Entonces aquí nos dice que tendrás que poner el orden de ejercicios en base a si tienes más necesidad o ganas de aumentar ciertos grupos musculares, etc. Pues si vas a hacer una sesión de, imagínate, tren superior, ¿vale? Y tú tienes especial motivación y tu objetivo es mejorar más la espalda, pues tiene sentido que los primeros ejercicios realices primero los de la espalda y luego realices los del pectoral, los del brazo, los del hombro, etc. ¿Vale? Y no sea al revés, para que tengas más energías al principio. Y por último también nos habla del tempo, ¿vale? Del tempo o la cadencia de los ejercicios, que aquí se puede enumerar mediante 4 dígitos, que te pongo un ejemplo, ¿vale? Si pondríamos de tempo 3, 0, 2, 1, significaría que este número 3, el primero, significaría los segundos en realizar la fase excéntrica, por ejemplo, en un press de banca, pues el tiempo 1, 2, 3 que tardas en bajar. El siguiente número 0 sería el tiempo que te quedas aquí con la barra pegada al pecho. El siguiente número 2 sería el tiempo que tardas en subir, que sería la fase concéntrica, que aquí lo recomendable prácticamente siempre es que lo hagas a la máxima velocidad posible. Entonces, es decir, que lo hagas, si mueves más peso lo vas a subir más lento, si mueves menos peso es menos intensidad para ti, vas a poderlo subir más rápido, pero que siempre tengas la intención de levantarlo a la máxima velocidad, ¿vale? Para que se produzca una mayor activación de todas las fibras musculares. Y por último, el último número pues sería el tiempo que te quedas aquí, ¿vale? Apretando los músculos de forma isométrica. Estás haciendo fuerza hasta la siguiente repetición, ¿vale? Entonces, bueno, que se puede jugar con la cadencia, que se pueden jugar con todas las variables que te acabo de explicar, pues para realizar una correcta programación y para ir progresando de diferentes maneras, ¿vale? Entra luego en la parte de programación, nos da algunos ejemplos de pues, cómo se podría programar, de diferentes maneras más tradicionales, maneras más avanzadas, etc. Que se puede programar mediante la intensidad del 1RM, que dice del 1RM que se ha hecho de manera muy tradicional. Venga, pues a ver cuánto es tu 1RM hoy y en base a eso vamos a trabajar al 70% de tu 1RM.
para saber un poco la intensidad a la que trabajamos en cada sesión. Pues dice que bueno, que no suele ser la mejor idea, que hay otras alternativas igual más inteligentes que te van a permitir no tener que fatigarte tanto, que podría ser la velocidad de ejecución, es decir, que hay una correlación entre la velocidad a la que tú levantas la barra a la que realizas el ejercicio y la fuerza con la que lo estás realizando. Yo personalmente, por ejemplo, durante varios años utilizaba una aplicación, hay aplicaciones para medir tu velocidad de entrenamiento, que dices, ostras, mira, no hace falta que calcules el 1RM, no hace falta que te pongas un montonazo de peso en la sentadilla en la barra, pero poniéndote, imagínate, un 70% aproximadamente, tú lo levantas a la máxima velocidad que puedes y habiendo hecho antes un estudio de tu correlación de fuerza, velocidad y demás, pues puedes saber que si ese peso lo estás levantando a tanta velocidad, significa que serías capaz de levantar, pues yo que sé, 145 kilos, por ejemplo, sería. Entonces ya sabes que, ostras mía, pues mi 1RM de hoy, estimado, es 145 kilos. Pues mi 70% son X. Entonces sabes que hoy vas a trabajar a ese X. ¿Y por qué? Porque tu 1RM, aunque tú un día has hecho prueba, ya he conseguido levantar 145 kilos. Vale, pero hay muchísima variabilidad, ¿vale? Es decir, que tú un día seas capaz de levantar 145 kilos, no significa que el resto de días, que mañana mismo, seas capaz de levantar 145. ¿Por qué? Porque igual has descansado peor, porque igual tienes más estrés, porque igual mil factores que pueden influir en esto y que igual el día siguiente en lugar de 145, joder, son 138 tu máxima. Entonces no tiene sentido que tu 70% sea el mismo que ayer, porque no va a ser el 70% real, va a ser un 70% que no sería el 70%, si hay, imagínate, un 75%. Entonces, si tú te has programado y quieres trabajar a un 70%, pues hay de estas maneras, ¿vale? Pone el ejemplo porque David tiene el récord Guinness, si no me equivoco, lo sigue manteniendo, de la dominada más pesada del mundo. Y él se midió la velocidad en cada día de la preparación, que tengo el recuerdo de que yo esto lo iba viendo en YouTube en su momento, porque le sigo a David hace muchísimo tiempo. Y, se veían claramente en la gráfica como, pues eso, un día tienes 105 de 1RM, otro día 100, otro día 93, otro día 107, otro día... va variando mucho, ¿vale? También lo he experimentado yo esto en mis propias carnes, porque también tuve mi época friki de medir la velocidad de entrenamiento. Y entonces, bueno, que sepas que hay esta opción, que esa opción es un poco quizá engorrosa para muchas personas que tienes que andar o midiendo con un aparato de esto, con una aplicación, etcétera. Sí que es verdad que cada vez es más fácil, pero que hay otras formas y está la forma de la autorregulación, ¿vale? Que ahora te voy a explicar qué significaría la autorregulación, pero que es quizá de las maneras más asequibles, accesibles a todo el mundo, porque es bastante sencillo y ya vas a ver que tiene unos buenos beneficios, ¿vale? La autorregulación básicamente es eso, que nosotros con nuestra propia percepción seamos los que digamos, oye, mira, pues hoy voy a trabajar, voy a hacer con más peso, voy a hacer más repeticiones, voy a hacer menos repeticiones, ¿vale? En base a nuestro punto de ese día. Para esto hay como dos formas principales de medir la autorregulación. Mediante el RPE, que sería una escala subjetiva del esfuerzo, que aquí sería del 1 al 10, entonces 1 RPE de 1 sería cuando es muy sencillo, cuando ha parecido muy fácil realizar ese esfuerzo, y un RP de 10 cuando es el máximo esfuerzo que has podido realizar, cuando has sacado súper exhausto, ¿vale? Cuando no podías más, por ejemplo, ¿no? Y por otra parte tenemos el RIR, que es otra manera de medirlo, es lo mismo, pero en este caso cogemos conceptos diferentes. A mí personalmente me gusta trabajar con el RIR, yo siempre suelo trabajar más con la parte del RIR, y el RIR sería, imagínate que haces una serie de 10 repeticiones en sentadilla y las has hecho con RIR 2. Pues significa que te has dejado 2 repeticiones en recámara. Es decir, que has hecho 10 repeticiones, pero habrías sido capaz de hacer 12 repeticiones, porque te has dejado 2 en recámara. Entonces, es otra manera de medir la intensidad de entrenamiento y de marcar también, pues eso, la intensidad. Imagínate que tú te estás programando y dices, mira, pues estas primeras semanas que estoy comenzando, voy a trabajar con menos intensidad, entonces voy a ir con RIR 4. Que dices, joder, voy a hacer 10 sentadillas, pero voy a buscar que todavía podría hacer otras 4. Pues una intensidad más baja que si trabajases con RIR 1, que haces 10, pero dices, otra mía, solamente podría haber hecho una más. Pues por ejemplo, ¿no? Esto sería el RPE y el RIR, que lo puedes utilizar en entrenamiento. Aquí nos dice que esto lo recomendable es ir apuntándolo y tener un aprendizaje, porque al final es muy variable de cada persona y tienes que tener como tu curva de aprendizaje de, vale, al principio, cuando es una persona que está iniciándose en el mundo, te va a ser difícil saber qué es un RIR 1, qué es un RIR 2 y probablemente pues no lo cuadres muy bien, pero a medida que vas teniendo experiencia te va a resultar mucho más fácil programarte y autorregularte mediante el RIR y mediante el RPE, ¿de acuerdo?
Vale, dice que podemos autorregular otras muchas facetas del entrenamiento, no solamente la parte de la intensidad, sino que podemos autorregular tanto la selección de ejercicios, es decir, que igual tú un día tienes ciertas molestias en una zona y dices, oye, mira, hoy en lugar de realizar un remo con barra, voy a realizar un remo con polea, voy a realizar un remo con mancuerna, y dices, oye, mira, pues también está esa opción, que no tienes por qué cumplir, o sea, la autorregulación básicamente es que no tengas establecido ya 100% todo en un papel y tengas que seguirlo tal cual, sino que en base a cómo te encuentres puedas hacer diferentes modificaciones. También te dice que la autorregulación es distinto a que hagas lo que uno le dé la gana. Es decir, que no es no, pues voy a entrenar y hago lo que me parezca hoy. No, o sea, hay ciertas cosas que pueden tener cierta estructura y ciertas cosas que puedes autorregular en función de cómo te encuentres, ¿de acuerdo? Puedes autorregular también el volumen de entrenamiento, es decir, en función, que igual tú has programado qué sensaciones quieres tener al final de la serie. Porque dices, oye, mira, voy a... Pues igual un día tienes que hacer 4 series de entrenamiento, pero igual otro día con 2 series de entrenamiento de ese ejercicio ya consigues esas sensaciones finales que estás buscando tú. Pues igual ya está, porque igual como ese día estás más fatigado, más fatigada, pues ya lo consigues. Entonces, ¿para qué vas a hacer 4 si estás sobreestimulando esa parte que ese día, pues oye, pues ya no corresponde? Pues con que hagas 2 igual sea suficiente, ¿vale? ¿Qué más? También podríamos autorregularnos las descargas de entrenamiento. Que las descargas de entrenamiento podrían ser descargas generales de entrenamiento, es decir, que tú dejes de entrenar varios días. ¿Por qué se hace esto? Porque tú cuando quieres progresar, esto es el principio de supercompensación, por así decirlo, tú cuando das una carga de entrenamiento produces una bajada de rendimiento, pero gracias a esa bajada de rendimiento, luego, mediante el descanso, la recuperación, hace un pico que sobrecompensa. O sea que produce una supercompensación, ¿vale? Y gracias a estas ondulaciones vamos progresando, porque la idea es que poco a poco produce, pero poco a poco va hacia arriba, poco a poco vamos progresando hacia más, ¿vale? Entonces, estas descargas son necesarias tanto a nivel de entrenamientos como a nivel de microciclos, mesociclos, etcétera, para poder seguir progresando. Entonces dice que lo puedes realizar una descarga general de, oye, mira, dejo de entrenar varios días, o una descarga más específica. Oye, mira, que estoy muy fatigado en la zona de las piernas, pues voy a realizar una descarga de piernas, o de un movimiento, de una sentadilla. Oye, mira, voy a dejar de realizar sentadilla varios días. Y te centras mientras en el tren superior, o en el peso muerto, etcétera, ¿vale? Bueno, ya ves que son conceptos generales. Yo lo estoy diciendo un poco de manera todo muy general. En el libro pues te pone un montón de ejemplos, te pone un montón de cosas prácticas, ¿vale? La siguiente parte es la siguiente bloque que habla sobre la distribución de los grupos musculares. Aquí sí que te voy a ir mucho más genérico porque aquí entra en muchísimo detalle con todos los grupos musculares, etcétera. Pero bueno, algunos conceptos que me ha parecido interesante comentarte es que bueno, que se tenía el mito, que me ha parecido interesante el dato, que antes que se crecía debido a que se reparaban los tejidos que se habían dañado, los tejidos musculares que se habían dañado, y que ya se sabe que no se crece tanto por eso, sino que se crece por la tensión que se produce tanto en las fibras concretas de los músculos como en el total de la musculatura implicada. También que si quieres lograr un estímulo más completo en todos los músculos, pues tienes que saber qué función cumple cada músculo, cuál es la función que tiene un músculo, pues... Y en base a esa función, trabajar con todos los ángulos necesarios para darle un estímulo más completo. En el libro, lo que te digo, tiene un apartado en la que entra en cada músculo, aunque te dice qué funciones tiene cada músculo, y en la que te da las mejores opciones de ejercicios para cada grupo muscular. Que me es imposible entrar en eso porque me podría estar aquí, pues eso, muchísimas horas. Te habla sobre la insuficiencia activa, que bueno, también es un concepto también, pues eso, pues muy dirigido a, como bien dice el título del libro, a maximizar tu entrenamiento, ¿vale? Que al final son pequeños conceptos que yo considero que la persona promedio, la persona principiante, al igual que hago yo en la parte de mis entrenamientos, si estás comenzando, pues igual no necesitas conocer tanto en detalle estas cosas, creo que son para más personas un poco más frikis del entrenamiento, que les guste optimizar, maximizar su entrenamiento, pues como bien dice el título, pero bueno, que es curioso y que hay veces que está interesante aplicarlo para que tengas un mejor rendimiento, ¿vale? Habla de la insuficiencia activa, que básicamente es que cuando hay un grupo muscular que es biarticular, es decir, que se insertan dos articulaciones, te pongo un ejemplo, los isquiotibiales, ¿vale? Los isquiotibiales se insertan tanto en la rodilla como en la cadera. Son los músculos que tenemos aquí detrás de la pierna y se insertan en la rodilla y en la cadera. Pues es biarticular, es decir, que es capaz de mover dos articulaciones, ¿no? Por así decirlo. Pues dice que cuando las dos partes cuando las dos inserciones están estiradas es capaz de generar más fuerza. Y te pone el ejemplo de los isquiotibiales.
cuando haces un peso muerto rumano, es interesante que las rodillas estén estiradas o muy poco flexionadas, porque de esa manera estás estirando, estás elongando esa parte del músculo y por lo tanto la otra parte es capaz de realizar más fuerza. Y viceversa, cuando quieres realizar un curl de isquios, pues en la máquina tratamos de flexionar la cadera, porque flexionando la cadera se estira más esa porción del isquiotibial, entonces eres capaz de realizar más fuerza, ¿vale? Luego también, pues que puedes elegir los grupos, los ejercicios en base a la curva de la resistencia que tienen estos ejercicios, es decir, depende de la máquina, depende del ejercicio, pues bueno, te va a suponer un mayor esfuerzo en una zona del músculo que en otra. Entonces, imagínate que haces un curl de bíceps y te supone un mayor esfuerzo en esta zona, me estoy inventando. Pues luego dices, ostras, mira, pues igual puede ser interesante que luego haga un ejercicio que me suponga un mayor esfuerzo cuando está en este rango de contracción, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, que puedes optimizar muchísimo tu entrenamiento en base a saber qué ejercicios escoger. Y que tiene sentido que si vas a realizar 3 ejercicios de bíceps, pues que no realices los 3 los mismos. Y dices, joder, mira, pues juega un poco con las variables que tienes para tener un estímulo más completo de los diferentes ángulos, ¿no? Por ejemplo. Te pongo un ejemplo muy sencillo que igual va a ser más fácil de identificar. Press de banca, el típico de levantar el peso hacia arriba. Pues joder, pues si haces un press de banca plano y luego quieres hacer más presses, pues igual tiene sentido que luego el siguiente sea un press de banca inclinado y que el banco lo inclines, porque vas a centrarte un poco más en la porción más superior. Entonces dices, joder, pues vamos a jugar con todos esos ángulos, ¿no? Y que no hagas los 3 press de banca con la misma angulación, por ejemplo. Luego también habla sobre los diferentes tipos de fibras musculares que tenemos en los músculos. Dice que plantea la duda, oye, ¿somos capaces de hipertrofiar las fibras tipo 1 y dejar de hipertrofiar las fibras tipo 2, etcétera? Y dice que no, que es realmente complicado y que la manera de hacerlo básicamente es poner el foco en qué objetivo tenemos. Quiero ganar fuerza, quiero ganar hipertrofia, quiero ganar rendimiento, entonces en base a ese objetivo pues programar el entrenamiento, ¿vale? Datos curiosos, que los cuádriceps son los músculos más grandes del cuerpo, además con diferencia, que quizá los segundos más grandes estaría entre el glúteo mayor y el tríceps sural, ¿vale? A nivel del tren superior nos dice que los bíceps son los músculos más pequeños, estamos hablando de los músculos más superficiales, los músculos que se suelen entrenar y que se conoce, ¿vale? Luego hay músculos más, obviamente más finitos, tenemos muchísimos músculos, ¿vale? Pero el bíceps sería el más pequeño. Y también un dato curioso es que es un músculo que acepta menos, por así decirlo, responde peor a un volumen alto de entrenamiento. Entonces, quizá con el bíceps tendría menos sentido que con otros grupos musculares que metas tanto trabajo accesorio para hipertrofiarlo, por así decirlo. Lo típico de matarte a hacer muchos ejercicios de bíceps, pues igual no tiene tanto sentido como en otros grupos musculares. Así como dato curioso, ¿vale? Luego nos habla de los ejercicios multiarticulares versus los monoarticulares. Pues bueno, nos dice un poco que la base del entrenamiento, la mayor parte de la programación debería estar en trabajar con ejercicios multiarticulares y en diferentes ángulos que nos pueden permitir los ejercicios multiarticulares, ¿vale? Que debería ser la base para progresar. Nos habla del tema de la frecuencia de entrenamiento, pues bueno, pues cómo podemos jugar con la frecuencia de entrenamiento, y es que igual cuando estamos estancados, pues puede ser buena idea aumentar la frecuencia de entrenamiento, que va a ser también muy personal la frecuencia de entrenamiento que utilicemos, es decir, que hay personas que igual toleran una frecuencia de tanto de grupo muscular como de movimiento. Imagínate que una persona tolera hacer 3 veces a la semana pierna y que mira, se recupera bien y progresa mucho, pero que igual otra persona no, igual otra persona más de 2 veces a la semana pierna no puede hacer porque luego no se recupera bien. Pues bueno, al final que es bastante personal también y que es probar. Te recomienda que comiences distribuyendo el volumen actual de entrenamiento que tenías en diferentes días. Es decir, si tú estás realizando, imagínate, 15 series de bíceps en un día, pues que, oye, mira, pues empieza desglosándolo en, mira, hoy hago 7 series y el siguiente entrenamiento haces 8 series. Pues ya estás aumentando la frecuencia mediante dividir ese mismo volumen de entrenamiento en 2 sesiones. Que veas cómo vas progresando, cómo lo acepta tu cuerpo y en base a eso, pues luego, pues tengas la opción de decir, mira, pues voy a aumentar el volumen de cada día, por ejemplo, ¿no? También nos habla del trabajo de core, de que bueno, que el trabajo de core debería ser una mezcla de tanto estabilidad como una transferencia de fuerzas. Nos habla de la diferencia entre hacer un hollowing, una técnica de hollowing, que es meter el abdomen como para adentro, y un bracing, que es como contraer los músculos y hacia afuera,
que es diferente y que pues, nos habla un poco como que podría tener más sentido meter ejercicios que trabajen y realicen el bracing. Y por último vamos a acabar ya con la parte de pues, qué ejercicios podrías realizar para abdomen. Y te dice que tenemos que jugar tanto con ejercicios que cumplan un movimiento como que sean anti-movimiento. Y en concreto, pues el movimiento de flexión, por ejemplo, sería un crunch abdominal, y antiflexión, pues sería mantenerte sin realizar la flexión. La extensión también, pues la extensión sería, pues por ejemplo, un hip thrust, estás extendiendo la cadera, estás extendiendo, la cadera, el abdomen, la cadera. Y el anti-extensión, por ejemplo, pues sería una plancha frontal, porque tú cuando realizas una plancha frontal, si no estuvieses haciendo fuerza, se extendería la cadera, se caería tu culo hacia adelante y se estaría extendiendo. Entonces dice que debemos combinar tanto el que cumple la función como el que cumple la antifunción, o sea, el antimovimiento, ¿vale? Entonces sería la flexión de cadera, la extensión de cadera, la rotación de cadera. Pues aquí, por ejemplo, un press pull-off, que mantienes aquí el peso, está evitando que tú flexiones la cadera, por ejemplo, rotes la cadera. Y luego la inclinación. Pues, por ejemplo, típico crunch lateral, estarías realizando el movimiento, y un paseo granjero donde sujetas un peso y evitas que el peso caiga hacia un lateral, estarías evitando ese movimiento, ¿vale? Así que, bueno, que no me quiero alargar más porque ya llevamos prácticamente media hora, y mi idea es que sean resúmenes de unos 20 minutos, 25 como mucho. Pero bueno, y es que me he quedado en un plano muy superficial, puedes profundizar mucho más. Luego tienes tablas de... Al final la verdad que está bastante guay. Tienes aquí, por ejemplo, ejemplos de sesiones de glúteo, no sé, está bastante bien. De accesorios. Es un libro muy completo, yo te lo recomiendo muchísimo. Recuerda que en la descripción del vídeo, si te gustaría aprender este superpoder de ser capaz, pues de lo que he hecho yo en una hora, pues leerme todo este pedazo de libro y obtenerlo lo mejor para poder explicártelo como te lo he explicado, que lo que te he dicho, pues he estado media hora, pero podría estar aquí horas, y no es la intención. Pues te dejo toda la información sobre el evento de Lector Feroz en 3 días en la descripción, échale un vistazo, y lo dicho, si ves que te interesa, si ves que te puede ayudar, rellena el formulario, que lo rellenas sin ningún compromiso, y hablaré yo contigo, te explicaré todo en profundidad, veremos si es para ti, también veré si tienes un compromiso suficiente para estar esos 3 días de manera intensa, que es lo que necesitas para unirte a ese 100% de personas que son capaces de obtener el superpoder. Así que nada más, fiera. Nos vemos en próximos vídeos, suscríbete al canal si te ha gustado el resumen y quieres más, déjame en los comentarios si quieres pues qué libro te gustaría que leyese y qué libro te gustaría que trajese el resumen. Es el primer vídeo de este nuevo canal de YouTube de resúmenes de libros. Anteriormente lo venía haciendo en mi canal personal, pero como, pues bueno, al final muchas veces no los hacía porque digo, mira, pues estoy mezclando resúmenes de libros, estoy mezclando con la parte de CrossFit, de blogs, etcétera. Pues nada, te lo dejo por aquí. Así que nada más, nos vemos en próximos vídeos, te mando un rugido muy fuerte, fiera. ¡Hasta luego!